Hola, espero que se encuentre bien y en esta ocasión podamos charlar entre los dos de un tema que yo sé que ha rondado en su cabeza y que es importante y de lo cual tal vez no vamos a debatir algo a profundidad, pero vamos a poder conversar con la intención de quedarnos con una reflexión que en un futuro nos ayude a tomar mejores decisiones. Hablemos del bien y del mal. La pregunta es, ¿cómo se puede saber lo que es bueno y lo que es malo? Primero yo le hago una invitación a usted que está ahí y espero que se quede unos minutos conmigo y charlemos entre los dos de algo en relación a este tema. La invitación es a que confíe en Dios y en su palabra. Una invitación uno la recibe, la contempla y abre la posibilidad de estar ahí y das el chance de dialogar, de aprender, de escuchar. Conceptualicemos filosóficamente hablando qué es el bien. Se entiende por bien desde el punto de vista filosófico, y esto es una generalidad, lo que la sociedad considera moral y digno de imitar. El mal es inmoral y el mal es digno de condena. Esta es la filosofía acerca del bien y del mal. Religiosamente hablando, y obviamente aquí no vamos a tratar temas de las diferentes religiones. Hablemos de lo que tradicionalmente hemos recibido y de lo que creemos. Concepto judío-cristiano. La historia del mundo y la historia de cada ser humano siempre ha sido una lucha histórica entre el bien y el mal. El bien es previo al mal y supera al mal. De aquí que se promueva la enseñanza de la virtud como camino del bien y se combata al pecado como camino del mal. Mira, hay que ser sinceros entre los dos y que reconozcamos este sutil problema. Como seres humanos nosotros hemos caído en la tendencia desde nuestra existencia a cimentar nuestras decisiones, a guiarnos, a construir nuestro concepto de vida, a elaborar nuestro código de ética basados en el conocimiento del bien y del mal. Es algo que ocurrió en Génesis 3. Génesis 3, parafraseado, es lo que el Señor dijo, el Dios Todopoderoso: no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque ciertamente morirán. Caer en el concepto de alimentarnos del bien y del mal simplemente nos promueve la muerte. Satanás viene y induce y dice, bueno, ¿cómo así que Dios les dijo que no? Prueben, a ver. Lo que pasa es que ustedes van a conocer y van a ser como Dios. Y eso es lo que el hombre hizo desde un comienzo. Cimentar su vida en el conocimiento del bien y el mal. Aquí hay que aclarar algo. El problema no es el conocimiento. De hecho, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le entendamos. Dios quiere que tengamos sabiduría. Dios quiere que sepamos que Él es la sabiduría. Eso está en Jeremías 9:23. Dios es la sabiduría. Dios es la verdad. Dios es el camino. Mire, el problema es comparar lo bueno con lo malo. Ese sí es el problema. Ahí es el inconveniente. Y entrar en la disyuntiva de hacer esto, que es bueno, que es de Dios, que es lo que determina Él, pero contemplemos un poquito de lo otro. Ese es el problema. Esa es la disyuntiva. No el conocimiento, sino el comparar. Es como saber y ser conscientes de lo que es Dios, de lo que dice Dios, de cómo actúa Dios, pero no dejar de observar hacia otro lado por si acaso Satanás, aquel otro punto de vista, tiene algo que decir y de repente vamos a probar algo, ¿cierto? Miremos el siguiente ejemplo. Piense usted en esto. Es como si un profesional de la salud, ¿cuál es el código de ética de un profesional de la salud? De un médico. La primacía, su compromiso es la primacía del bienestar del paciente, la salud, la vida del paciente. Todo el esfuerzo de un médico está dirigido, esto está en el código de ética, todo el esfuerzo está definido en prevenir, en minimizar los daños del paciente, pero a la vez en probar lo malo. De vez en cuando dice, mire, me llegó un herido, está sangrando, pero yo ya tengo programado un paseo de olla, así que mire, espéreme ahí, dejémoslo ahí. Estamos hablando de una generalidad, o espero que nos ayudamos a comprender el concepto. Y el médico dice, mire, voy primero a mi paseo de olla, regreso y ya miramos qué hacer, ¿cierto? O el médico se queda ahí sin hacer nada y observa cómo este se desangra y muere. O cómo el médico de vez en cuando busca provocar la muerte en algunos de sus pacientes porque quiere saber qué tan divertido es eso. Cosa última, que es un mal, eso es un sentido común, está mal. Otro ejemplo, por ejemplo, el que es contratado en un banco. La finalidad es manejar dinero y contar dinero. Su entrenamiento va exclusivamente en conocer el billete genuino, la plata como es, el billete, sus acabados, sus relieves, marquillas de agua, cintillas, bueno. Solo debe conocer el billete bueno, nada más. No hay necesidad de conocer los billetes falsos, pero a este trabajador del banco le parece buena idea en un momento dado y se echa una escapadita ilegalmente y se mete allá a los lugares clandestinos a observar cómo hacen el dinero falso y dice, bueno, pues es que la verdad es muy idéntico, tiene detalles muy parecidos, así que pues yo no le veo problema en apoyar la circulación de estos billetes. Pues tiene una otra cosa que no es, pero mire, la mayoría de cosas son muy idénticas. Pongamos en circulación el dinero falso. Por sentido común sabemos que esto está mal. Entonces nuestro problema no es conocer el bien y el mal. El problema es que nosotros, sabiendo lo bueno, queremos combinarle algo de malo, algo de lo que está mal. Ese sí es el inconveniente. De ahí que el razonamiento humano ha seguido dos caminos divergentes, lo absoluto y lo relativo. Entonces, lo absoluto define al bien como la realidad. Mire, la realidad perfecta, una realidad suprema, una realidad única, una realidad total, una realidad que no depende de, una realidad que no es relativa, una realidad que no es según qué, es única, es total. El otro concepto para definir el bien desde el razonamiento humano es pensar en lo relativo. Aquí
El relativismo define el bien como algo subjetivo. El bien es lo que se desea, el bien es lo que gusta. Y se consigue realizando dichas acciones. Esto me gusta, esto hago. Esto me parece bien, esto hago. Esto busco, esto persigo. Lo relativo tiene mucho más adeptos, desde luego que sí. Es un camino más amplio, es un camino más fácil, es una puerta mucho más abierta, es una puerta flexible, es un camino donde el hombre es dueño, donde el hombre dice, pues yo creo que para mí el bien es esto, es flexible, para mí está bien, así que yo lo voy a hacer, ¿cierto? Pero esto finalmente desencadena en destrucción. El relativo tiene más adeptos y más seguidores porque al hombre moderno, al de hoy, en la actualidad, el hombre que mira con respeto a la ciencia y con respeto a la razón, le parece difícil encontrar los argumentos adecuados para justificar que la teoría absoluta del bien y el mal es lo que se debe seguir. Es como decir, ¿por qué tiene que ser así? No me parece. Hay que ser flexibles, hay que darle un poquito de movimiento a esto, creatividad. Hay que ser un poquito, decir, no tan crueles. Por eso, lo absoluto tiene menos seguidores. Un aporte a la ciencia que hace un psicólogo social, Charles Daniel Babson, cuyas investigaciones ampliamente verificadas por más de 34 experimentos concluyen que existe una cantidad considerable de evidencia empírica que sugiere que nosotros, los humanos, tenemos la capacidad de comportarnos movidos por sentimientos no puramente egoístas. El que manifestemos esa capacidad es otra cosa, es algo distinto y eso depende de, por eso ahí está lo relativo. ¿Según qué? El hecho es que está demostrado experimentalmente la existencia de una motivación altruista. Y esta evidencia le abre una brecha entre los defensores de la psicología del egoísmo y del hedonismo. Porque hay conceptos egoístas del bien que dice, pues primero yo, segundo yo y tercero yo. A mí me parece y yo creo que lo que está bien es lo que a mí me hace bien, lo que yo considero que para mí me beneficia, lo que para mí me conviene. Ese es un concepto del bien. Y el hedonismo dice, pues lo que a mí me da placer, pues eso es lo que yo considero que está bien y eso es lo que voy a perseguir. Esos son conceptos subjetivos. Lo bueno y lo malo son cosas opuestas. Las opiniones, ya vimos, pueden ser absolutas y subjetivas. Subjetivas, por ejemplo, la cadena perpetua puede ser algo que está bien, pero la cadena perpetua puede ser algo que también está mal. Aquí entre nos, la vida no se nos ha dado hecha. Nuestra vida hay que desarrollarla. Es una tarea compleja, es un don. Tenemos la responsabilidad de elaborarnos. Pero la norma son los requerimientos de la vida humana. Todo lo que mejora la vida humana, todo lo que nos desarrolla, lo que nos construye, lo que nos edifica, lo que nos hace echar para arriba, eso es bueno. Pero todo lo que la amenaza, lo que la destruye, lo que la minimiza, eso está mal. Eso es lo malo. Por eso, cuando el bien moral se consolida en nuestra vida habitual, se llama virtud moral. Es decir, cuando nos basamos siempre con la honradez, la justicia, la paciencia, la lealtad, la generosidad, la fortaleza, la voluntad, la serenidad, la constancia, ¿cierto? Cuando hacemos un esfuerzo de que esto sea nuestra constante, obtenemos una virtud. Lo contrario a la virtud es un vicio, porque el vicio es una disposición, una inclinación al mal. Es basar decisiones en la pereza, en el egoísmo, en la soberbia, en la avaricia, en la inconstancia, en la irresponsabilidad. Eso es un vicio, eso está mal. Y eso es contrario a la virtud moral. Por lo tanto, no es con eisegesis que vamos a elaborar el cómo saber qué es bueno y qué es malo. No es con subjetividad, no es con relativismo. Vamos a ver un poquito lo que es realmente absoluto, lo que finalmente se define como bien. Mire, nada es bueno ni nada es malo, si no es el pensamiento lo que lo hace así. Esto es una frase de William Shakespeare en su obra Hamlet. Y suena bonito, suena coherente, tiene sentido, filosóficamente hablando, literalmente hablando, pero realmente lo que determina Dios, eso es lo que es bueno. Por eso una invitación, esto es una invitación a que confíe en Dios y en su palabra. Lo que determina qué es bueno y qué es malo es Dios. Él tiene la razón. ¿Qué determina Dios? Mire, en Isaías 5:20 dice, hay de ustedes que llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Hay de ustedes que convierten la luz en oscuridad y a la oscuridad la convierten en luz. Hay de ustedes que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Es decir, hay de ustedes que le invierten el sentido a los valores. Llaman a las cosas de la manera contraria. Es que el problema es que las consecuencias de las decisiones por actuar invirtiendo los valores nos hará sufrir y es para nosotros el problema. Porque lamentablemente nuestra sociedad está corrompida. Por ejemplo, el político que roba, pero hace obras, algunas acciones, bueno, hizo obras, robó, pero hizo algo. No, robó, eso está mal. Pero la subjetividad nos dice, bueno, hizo algo. El problema no es el conocimiento. Entonces, mire, el problema es lo bueno comparado con lo malo. Del que es hipócrita, del que habla con chismes, o sea, está mal, punto, ya. El fin no justifica los medios, ya, eso es algo absoluto. Por eso no nos cabe en la cabeza que lo absoluto sea lo que sea que tenga que ser. Entonces, lo que está mal, Dios ya ha determinado qué es bueno y qué es malo. ¿Y por qué contradecir? Mire, el decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo 20, ese decálogo es una norma que simplemente al leerla nos dice qué está bien y qué está mal. Primero que todo, Él dice, yo soy tu Dios, es lo primero. Yo soy tu Dios, no habrán otros dioses. Lo demás es una invención, es una mentira. Hay solo uno, único. Yo soy tu Dios. Pero la inclinación del hombre
de pensar que el bien es algo subjetivo, dice, bueno, no sé, pues no necesariamente tiene que ser Dios, tiene que haber otras formas, tiene que haber otra forma de religión, yo tengo mi propio camino, mi propia forma de creer, así que pues nada, le voy a cambiar un poquito de lo que yo pienso. Yo pienso que Dios tiene que ser otra forma, porque tiene que ser Él. Porque tiene que ser Él, el Padre, porque tiene que ser Jesús, porque tiene que ser el Espíritu Santo, no tiene que haber otra forma, el mantra y no sé, teorías. No. Por eso, lo segundo que Dios dice es no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, no te inclines a esa imagen. En otras palabras, no nos hagamos la idea de que lo que nosotros nos imaginamos que pueda ser Dios, eso es Dios. Él es el que es, punto, no lo que nosotros nos imaginemos. El Señor es el que es, que existe por sí mismo, no lo que surja de nuestra imaginación. Dios es lo que Él nos vaya queriendo demostrar y querer revelar de sí mismo y que querrá que nosotros le entendamos y conozcamos de Él. No es lo que nosotros nos imaginemos que es Él. Por eso el problema de pensar que lo que nosotros nos imaginamos, que nuestros conceptos, que nuestras ideas acerca de Dios, de la fe, de lo que es bueno, de lo que está bien, es lo que finalmente es. No. Ahí podemos errar. Dios es el conocimiento, Dios es la sabiduría, Dios es la verdad, Dios es todo lo demás, Dios es todo lo que tiene que ser para nosotros. Y lo que el Espíritu Santo nos va a ir revelando acerca de Jesucristo. Eso es el bien, eso es la verdad. No lo que nosotros nos imaginemos. Por eso Dios dice, no te hagas imagen, no te hagas imaginación, no te hagas ideas que no son de lo que es Dios. Pero la tendencia del hombre lleva a la contraria. El decálogo también dice, no tomen el nombre de Dios en vano. A nosotros nos gusta que nos traten con respeto por nuestra profesión, por nuestros conocimientos, que nos paguen bien, que trabajen las horas que son. Pero como seres humanos, hay que ser sinceros, fallamos en eso. Lo de Dios lo tomamos como un deporte, no es importante. Y tomamos las cosas sagradas como comunes. Entonces, lo bueno es tomar las cosas de Dios, las cosas sagradas, con respeto, con temor, no por deporte. Por eso el conocimiento del bien y el mal, desde el punto de vista subjetivo, nos lleva a pensar que lo nuestro solo es lo que tiene respeto, lo de Dios no. Mire, Él dice, acuérdense del día de reposo. Mire, el reposo es hoy, el reposo es Jesucristo. ¿Por qué estamos ansiosos y cansados y no descansando en Él? Porque le damos valor a otras cosas. Valor a Dios primero y descansar en Él. Pero queremos eso. Primero hacer lo que tenemos que hacer, luego descansar y de últimas Dios. Por eso sufrimos. El Señor dice, honre a padre y a madre. O sea, usted hace parte de una familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Ahí usted brinde respeto, brinde comprensión, brinde apatía, brinde diálogo, brinde amor, brinde paz, brinde usted bondad. Haga el esfuerzo de usted honrar. Y ahí se empezarán a resolver muchas cosas que la sociedad afuera está careciendo y que por eso está en problemas. Pero la tendencia del hombre es llevar la contraria. No nos parece que eso sea lo que sea. No maten. En otras palabras, miren, no se encarguen de tomar venganza. La vida no le pertenece al hombre, la vida es de Dios. Así que este es un asunto que solo le pertenece a Dios. No maten, dice el Señor. No cometan adulterio. Dice Dios, es como en otras palabras, ¿por qué ustedes se afanan en profanar su intimidad, en descuidar lo que le es únicamente propio de ustedes? Adulterar las cosas. No adultere la vida íntima. No hurte, en otras palabras, pues trabaje por lo suyo. Es que a mí me parece bien que yo robe por necesidad. El conocimiento del bien, comparado con lo malo, nos destruye. Entonces los que trabajamos ¿por qué? Él dice, no dé falso testimonio, no tenga que decir mentiras, hable con la verdad, sea sincero, ese es el decálogo, eso es lo que está bien. El Señor dice, no codicie nada, ni la mujer, ni los bienes del prójimo, respete lo ajeno. ¿Ve? El decálogo enumera una serie de pautas que nos protege la vida, nos libra del engaño y la subjetividad, nos hace personas serias, nos da paz, nos lleva a ser entes correctos dentro del núcleo de la sociedad, evita la violencia, evita que profanemos nuestra intimidad, nos invita a trabajar por lo propio, a hablar con la verdad y a respetar el bien ajeno. A tener a Dios como primero, que es lo importante, y a no hacernos nuestros propios conceptos de Dios, sino a conocerlo a Él como es Él. El problema es invertir el sentido del valor y aplicar la fórmula de yo creo que estas normas no necesariamente son absolutas, yo pienso que depende de. Nuestro Señor Jesús enseñó algo que traspasa nuestro razonamiento humano. En el Evangelio según San Lucas 6, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay una inclinación al mal y se atesora en el corazón mal, eso finalmente se terminará hablando. ¿Por qué existe la maldad? Porque el hombre está inclinado al mal, a hacer aquello que considera bueno, pero para sí mismo, no con altruismo. No está interesado en sujetar su pensamiento a una norma, y más si la considera extrema, y más si la considera absoluta. El hombre tiende a pensar que no necesariamente es así porque el Señor lo dice así, sino que también opina que depende de, para mí, si es posible, no solamente conocer el bien en términos de palabras, sino también en el orden de las acciones. Por ejemplo, en Mateo 5:43 el Señor dijo, mire, a ustedes han escuchado que hay que amar al prójimo, ¿sí? Al que está con usted, y hay que odiar al enemigo. Y eso tiene sentido común, eso parece que está bien.
pues amamos, nos ayudamos entre los compas, entre los parceros, entre los que están con nosotros y ajá. Y bueno, pues el que nos da la espalda, pues la mala y le damos nuestro merecido, que es la indiferencia. Y el Señor Jesús dice, no, espere, yo les digo una cosa. Amen a su enemigo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y oren por los que los persiguen. Hoy carajo. Para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, se ha dado cuenta que en la sociedad, en un mismo barrio, hay personas buenas y malas. Y usted se ha dado cuenta que el sol no cae exclusivamente sobre los buenos y los malos, pues, como se defiendan quieran. Y el Señor Jesús dice, esto es lo bueno, esto es lo correcto, amen a sus enemigos y oren por los que... O sea, esto no es sencillo de entender. ¿Cómo va a ser que... O sea, esta es la norma que me dice Dios, que yo debo antes hacer bien al que me hace mal? O sea, esto es absoluto, esto parece que no, es inflexible, esto no me cabe en el razonamiento humano, por eso no es sencillo de entender. Esto es una invitación a confiar en Dios y en su palabra, tiene algún sentido. Mateo 7:17 dice, mire, todo buen árbol da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. O sea, por sus frutos los conoceréis. Por nuestras acciones seremos conocidos qué tan buenos somos o qué tan malas son las personas. Entonces, es evidente que nuestras palabras demuestran la bondad que se ha aprendido y que se desea transmitir, y las acciones ratifican que esa bondad no solamente es un deseo, sino una realidad. O sea, que el bien no solamente está en decir bien, sino en actuar bien. Seguir el decálogo. Miren, no es sencillo. ¿Cómo así que orar por el que me ultraja? Por eso, en 1 Reyes 3, Salomón pide sabiduría a Dios. Un joven que es puesto por rey, un pueblo grande, algo terco, un problemático. Y el Señor se le aparece a Salomón y dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y pues el Salomón dice, mira, da pues a tu siervo un corazón entendido. Mire, para entender realmente que lo que Dios nos dice es lo correcto y lo bueno, y para poderlo seguir, solo es que Dios nos dé un corazón entendido. Nada más. Porque nuestro esfuerzo tenderemos a caer en la subjetividad. Salomón dice, da a tu siervo un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y nosotros debemos saber discernir. ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Cómo es posible desarrollarnos en medio de una sociedad corrompida, con tendencia al mal? Y sabernos comportar en medio de esa sociedad. Se requiere sabiduría. No es sencillo hacer el bien. Se requiere saber, se requiere tener sabiduría. Y eso solo lo puede conceder el Señor Dios Todopoderoso. En conclusión, ¿cómo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo? El criterio que nos sirve para demarcar y distinguir el bien y el mal, lo podremos saber conociendo a Dios. Lo bueno es de Dios. Dios es perfecto. Siempre tiene la razón. Por eso todo lo bueno concuerda con la manera de ser de Dios. Escuche. La Biblia nos ayuda a saber cómo es Dios y actuar como Él actúa. 3 Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo. Imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no es de Dios. Esa es la invitación. Espero que esté bien. Un abrazo. Dios le bendiga.